Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. El día de hoy, engalardonados con la presencia del maestro, del periodista, del escritor Francisco Cruz Jiménez. Un tema que no se ha abordado prácticamente para nada en esta cobertura del juicio García Luna y en diferentes medios de comunicación ha sido la participación de la mafia israelí. No solamente ha sido un factor determinante para entender la conducta y la trayectoria criminal de Genaro García Luna, sino que prácticamente no se sabe nada o prácticamente no mucho en torno a la mafia israelí, al Mossad, que ineludiblemente tuvieron relación con Genaro García Luna. El día de hoy vamos a examinar punto por punto, detalle por detalle, de quiénes eran estas organizaciones que colaboraron con Genaro García Luna. Y para ello le doy la bienvenida al maestro Paco Cruz Jiménez, que ya está aquí con nosotros para hablar sin máscaras. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Manuel, ¿cómo estás? Mira qué tema, es como una bomba atómica, ¿sí? Hablar de la comunidad judía en México, de la mafia israelí o la conexión israelí como se le conoce, parece que mira que no es nada, o del Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, y que es un servicio antiterrorista en realidad. De pronto parece que no pasa nada, pero mira, en el juicio, en el primer testimonio, ellos lo deslizan por dos partes. Una, cuando dicen que una persona de la comunidad judía puede estar involucrada en algunos casos. Y cuando cruzas información, cuando haces los cruces, dices, no, pues es que la, la, el Mossad, a través de esa persona de la comunidad judía, ha estado aquí hace mucho tiempo. Son cosas que no sabemos. Pero ¿qué hace la Mossad o el Mossad en México? ¿Qué hace el servicio de inteligencia antiterrorismo de Israel en México? ¿Por qué está aquí? Bueno, pues mira, debemos entender primero que la mafia de Israel en México, la conexión israelí, está presente desde por lo menos 2005. En 2005 se asentó la mafia israelí en México. Lo sabía Genaro García Luna, tenía tratos con ellos. Hay fotos que documentan que, por ejemplo, tenían mucho acercamiento, primero con el cártel de Sinaloa, ya te da una imagen de eso. Segundo, con los hermanos Beltrán Leiva a través de la Barbie de Edgar Valdés Villarreal, un asesino en serio. Pero mira, para entender esto, hay que entender que la mafia de Israel no es un grupo criminal cualquiera, que uno puede decir, no, pues se juntan algunas personas para cometer delitos, crímenes y ya. No, mira, tiene la mafia de Israel es una organización que tiene tiempo y que tiene la finalidad de cometer crímenes en forma deliberada y concertada, ¿sí? Es una organización que tiene una estructura organizativa y un carácter de permanencia de tiempo que nace cuando nace prácticamente el moderno Estado de Israel y se consolida en los 70 y los 80, migra o se posiciona en Nueva York. Y hoy podemos decir que es una de las organizaciones que tiene muchísimo poder, que con la Yakuza de Japón, con las mafias italianas, la que tú quieras, empezando por la Cosa Nostra, la Sacra Corona Unita, la mafia rusa o mafia roja, y los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, o las pandillas centroamericanas como la Mara Salvatrucha, los Latin Kings y los Trinitarios, que nadie lo conoce, pero que apareció entre los primeros testimonios, fue el tercero, ¿sí? Aparece, entonces, ese nivel tiene la mafia de Israel. ¿Por qué? Hay que recordar que cuando se fortalece la mafia de Israel, lo hace con mafiosos rusos, salvajes, cuando grupos judíos migran a Israel, y como siempre pasa, no solo migran banqueros profesionales, no, también migran mafiosos. Así que la mafia de Israel se empieza a nutrir con, con, con,
con la mafia rusa o la mafia roja, y eso ya le da otro carácter, y eso tenemos que entender que es el carácter que le da su presencia en México, que es parte de la mafia rusa, y que en 2005 se tiene ya bien detallada la presencia de la mafia de Israel a través de dos personajes que luego se nos hacen visibles en 2019, ¿sí? Benjamín Yesuharan Suchi, que se conoce como Ben Suchi, y Yalon Azulay, que después son asesinados en la Ciudad de México, ¿sí? Y después descubrimos que son parte de la mafia de Israel, pero son desconocidos para nosotros. Y después nos enteramos, ¿sí? Cuando se va siguiendo, que estos dos personajes fueron detenidos en 2005 y que en 2005 el grupo que comandaba de inteligencia, Genaro García Luna, los conocía, los tenía identificados, los tuvo de frente y sabía que trabajaban en operaciones especiales con el cártel de Sinaloa y que después, cuando se separa el cártel de Sinaloa, ellos deciden tratar, como eran amigos de la Barbie, tienen reuniones, tienen salidas a discotecas, a bailes, a todo con la Barbie, pues deciden decantan por los Beltrán Leiva. Y tenemos a la mafia de Israel que ya hace grandes operaciones. ¿Cómo? Pues bueno, en 2019 nos enteramos que ellos eran o formaban grandes operativos especiales para extorsionar a grandes personajes o personajes poderosos de la comunidad de Israel en México. Y que ellos tenían tratos con Genaro García Luna. Si la mafia de Israel tenía tratos con Genaro García Luna a través de la Barbie. ¿Qué clase de tratos, maestro? No, pues lo mismo que con el cártel de Sinaloa, que con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿sí? Ellos recibían sus mochadas de parte de los botines que obtenían, ¿sí? La mafia israelí, ¿sí? Y así, a través de la mafia israelí, para combatir algunos casos, llegan exagentes del Mossad a México. O algunos ya estaban, como Eduardo Margolis, y empiezan a cazar. El trabajo que hace la Mossad o el Mossad, ¿sí? Cazar. Es un trabajo de cacería, pero ya lo tienes y se dedican al secuestro, se dedican a extorsionar a personajes de dinero, a personajes de poder en la comunidad judía, pero los controlan también a través de quién, de Genaro García Luna y de toda su gente. Entonces, cuando hablamos de eso, pues es que Genaro García Luna tenía conexiones con el crimen internacional, no solo controlaba el cártel de Sinaloa, controlaba el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los que finalmente tienen los contactos, tienen los operativos a través de los hermanos Beltrán Leiva con la mafia o la conexión israelí. Entonces, los tratos de qué son? De intercambio de dinero, de dejarlos operar, de dejarlos hacer su trabajo. Y el caso que conocemos más formalmente es el de Florence Cassés e Israel Vallarta, que sirven como chivos expiatorios, pero que nos dan pie para decir, aquí está la mafia de Israel en México. Y cuando se da su asesinato, pues nos enteramos que también operan otros grupos a través del cártel de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que la presencia de la mafia de Israel en México la tenemos documentada desde 2005, pero no decimos nada. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos con Genaro García Luna y los dejan operar. Y nos enteramos hasta julio de 2019, cuando hay 2 asesinatos en la Ciudad de México. Y le empezamos a seguir la pista y descubrimos que no son personas cualquiera, son mafiosos de Israel, con presencia en México para extorsionar, para secuestrar. Y tenemos bandas de secuestradores coordinadas por Genaro García Luna. Y tenemos, te digo, después de ello, la llegada de exagentes del Mossad. Pero no nos damos cuenta, ¿por qué? Pues porque recuerda, cuando opera García Luna, ellos controlan todo, y lo controlan incluso cuando se va. Cuando llega Enrique Peña Nieto,
él tiene parte del control de las organizaciones del crimen organizado y lo deja operar Miguel Ángel Osorio Chong, que es al que le entregan en la operación de la Secretaría de Seguridad Pública, pero todo queda en manos de García Luna. Y cuando vemos el juicio, de pronto no entendemos por qué deslizan algunos señalamientos como, pues un personaje de la comunidad judía, pues no nos dice mucho, no dice nada prácticamente, entonces lo dejamos libre, pero cuando lo estudiamos entendemos que lo deslizan porque la comunidad judía tiene presencia a través también, no solo de una comunidad que trabaja, que produce, sino también a través de mafiosos tan salvajes como los capos mexicanos. Y cuando deslizan otros testimonios en el juicio, por ejemplo, del cabecilla de la pandilla de los trinitarios, decimos, pero ¿ese qué tiene que ver? Pues por las conexiones que tienen con el cártel de Sinaloa, por la forma de llevar la droga. Entonces tenemos que ir armando eso, que no es consumo para Estados Unidos y aparentemente tampoco para nosotros, pero que sí, si lo estudiamos, entendemos. Comunidad Claro. judía, mafia de Israel, exagentes del Mossad, aquí los tenemos metidos, gracias a Genaro García Luna. Y entendemos que sabían que estaban aquí, que tenían acuerdos con los Beltrán Leiva, que tenían acuerdos con la Barbie, y entonces tienes el testimonio de la Barbie, en cuanto se dé, se vuelve todavía más poderoso porque la Barbie conoce la conexión de la mafia de Israel en México. Es un asesino a sangre fría de los Beltrán Leiva. Negocia directamente con el equipo de García Luna. Es informante del FBI y es informante de la DEA al mismo tiempo. Entonces tienes todo un mapa que hay que ir armando como si fuera una telaraña de cómo opera el crimen organizado en México y cómo operan los grandes cárteles del narcotráfico en este momento, los mayores, cártel de Sinaloa, que tiene conexiones en todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque la mafia de Israel también tiene presencia en Europa y tienes al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo es que pudieron operar con tanto éxito durante ya casi 2 décadas, maestro Paco Cruz, sin que nos diéramos cuenta, desde las sombras? ¿Cómo consigues un camuflaje para una organización milimétricamente preparada para hacer todas estas actividades delictivas que usted menciona, obviamente concatenados y apoyados con Genaro García Luna? Pero ¿cómo es que sobrevivieron? Porque me imagino que, y esto también es una pregunta, siguen operando en nuestro país bajo las sombras, maestro. No, mira, primero, ¿cómo pueden sobrevivir sin que nadie los note? Hasta el 24 de julio de 2019, recuerdas que se hacen visibles con aquel asesinato en la Plaza Arts, cuando asesinan a Suchi y a Zulay. ¿Cómo pueden operar solo con arreglos? Con arreglos a través de quien controla la inteligencia de este país. ¿Y quién era? Desde 2000 la controlaba Genaro García Luna. En 2005 los detienen a estos personajes de la mafia de Israel, los detiene la policía de la Ciudad de México, del Distrito Federal que era entonces, los detienen, pero hay comunicación con Genaro García Luna. Y Genaro García Luna negocia y hace arreglos para que los liberen. Y él sabía quiénes eran. La policía de la Ciudad de México sabía quiénes eran, pero se los entregan a García Luna por todo lo que representan, por todo lo que son para el crimen organizado en el mundo. Pero conocemos a Genaro García Luna, lo que hace es negociar con ellos, negociar las cuotas o parte de las cuotas de los secuestros, de las extorsiones de la comunidad judía, y así logran operar en las sombras, en lo invisible, y todo mundo, y todos decimos, no, es el cártel Jalisco Nueva Generación, no, es el cártel de Sinaloa, cuando tenemos a la mafia de Israel en México. Entonces pueden pasar por invisibles, por acuerdos solamente con quien controla a la Policía Federal de este país, y ese personaje era Genaro García Luna. ¿Tenemos alguna idea podemos calcular la dimensión, qué tan grandes son
la dimensión de esta organización, si se encuentra como una de las más poderosas dentro del país? ¿Cómo podemos categorizar el poder que tiene la mafia israelí en México, maestro? Mira, todavía no lo podemos saber porque incluso para nosotros es como cuando viene aquel crimen de los dos mafiosos de Israel, es como una novedad, no una novedad, pero sí una novedad, ¿sí? Entonces todavía tenemos que estar en proceso de estudiar las conexiones con las mafias de Nueva York, con las mafias de Italia, que es ya conocido que hay presencia de las mafias italianas. Tenemos que estudiarlo todavía porque eran invisibles, contaban con la participación de las autoridades, pero que son poderosas. Yo te decía, pues, ¿qué hace poderosa la mafia de Israel? Que se nutre con mafiosos de Rusia que están por todos lados. Correcto, maestro. Maestro Paco Cruz, ¿podemos esperar dentro de las próximas semanas que se agudice más los testimonios, las evidencias en el propio juicio de Genaro García Luna en torno a esta organización? Eso por un lado. Y por otro, digo, no lo sabemos porque ninguno de los dos trabajamos con Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad Pública, pero no está de más preguntarle si cree que esto ya esté dentro de los parámetros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como un punto de interés para neutralizar o por lo menos identificar de quiénes se traten. No, sí, mira, ellos lo tienen muy claro desde aquellos asesinatos en la Plaza Arts en la Ciudad de México. A ellos les queda muy claro que opera la parte de la mafia israelí en México y que desde que existía el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que es de donde sale Genaro García Luna para delinquir o para crear una gran banda que va a controlar el crimen organizado en el país, ya había documentos de la presencia de la mafia israelí en México. Entonces, no, yo estoy seguro que lo tienen bien checado, lo tienen bien investigado y están metidos en eso. ¿Por qué? Porque también había en la antigua Procuraduría General de la República, también desde hace décadas, había información, no comprobada, pero había información sobre la presencia de mafiosos de Israel. Entonces, no, yo estoy seguro que la tienen. ¿Va a salir más? No lo sabemos porque recuerda, estos son datos para nosotros, son líneas que podemos seguir aquí en México, acá en México. Lo que le interesa a Estados Unidos en este momento es poner otros testigos que consoliden las acusaciones y las pruebas de los fiscales de Estados Unidos contra García Luna. Y así que lo que tenemos que esperar es que, por ejemplo, testigos poderosos como la Barbie se centren en las operaciones, los testimonios, las pruebas, las pláticas, el intercambio epistolar o el intercambio de mensajes de Genaro García Luna con ellos y la información que le pasaba la Barbie a la DEA, la información que le pasaba al FBI. Si lo que podemos esperar es primero que se cierre el cerco sobre García Luna, segundo sobre su abogado, porque hasta ahora, recuerda, el abogado, a mí me queda con lo que me platican todos los días, personas que están ahí adentro, como Vicente Serrano, con lo que me platican, es que el abogado está asombrado del nivel que tiene el crimen organizado en México. Y eso te da pie que no lo sabía. Yo, mira, en mí aplico esa filosofía al médico y al abogado, siempre hay que decirles la verdad. Porque uno, si no se la dices, te mueres por la salud. Al otro, te terminas en la cárcel. Pero el abogado hasta ahora parece que empieza a entender qué nivel es. Entonces, está en shock. Estos días le van a servir para salir de ese shock y para platicar con García Luna. Oye, espérate, a este tipo no lo pude acercar. ¿Qué va a hacer con la Barbie? Y mira, si llaman, por ejemplo, cuando llamen a Edgar Beitia, es una persona preparada, puede ser un criminal, puede ser todo, pero Edgar Beitia conoce el sistema por dentro, recuerda, fue fiscal de Nayarit, hizo negocios directos con García Luna, hizo negocios directos con el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo lo va a acercar? Y si llama, bueno, ¿y qué va a pasar cuando
cuando aparezca la Barbie, que lo conoce de cabo a rabo. Yo sé, por ejemplo, de negociaciones que tuvo García Luna, en las que estuvo la Barbie, sé, por ejemplo, para negociar la plaza de Acapulco, directas ahí en Acapulco. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Y si aparecen otros que, mira, que deben estar en el radar, Iván Reyes Arzate, recuerda, que La está ya muñeca, preso, por supuesto, y que ya se pero declaró culpable en los Estados Unidos, pero que aparte. además fue hombre de confianza de García Luna en el CISEN. Y luego tienes a otros que yo no sé si lo van a llamar porque no sabemos quiénes son los del resto, pero por ejemplo, mira, Dámaso López Núñez, ese es una bomba porque él fraguó el operativo para liberar al Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Fue funcionario del sistema de prisiones de México. Si no es una persona cualquiera, son personas preparadas. Fue alto funcionario. Entonces, ¿qué va a hacer el abogado? Estos sí días le sirven para eso. Entonces, no, lo que debemos esperar, te digo, hay líneas, por ejemplo, la de los judíos, la del Mossad, que yo sigo porque me interesan. Y cuando las dicen, digo, espérate, ya tenemos al Mossad en México. Espérate, tenemos a la mafia de Israel. Los Claro, crímenes de la Plaza Art son parte de eso. Y claro. empiezas a seguir la línea y dices, no, pero García Luna ya lo seguía, pero eso es consumo para nosotros, sin que lo hagan para nosotros. La cuestión es que ellos van a tratar, en este caso el fiscal de Estados Unidos, va a tratar de cercar a García Luna a través de sus testigos. ¿Qué va a pasar cuando aparezcan los peritos forenses en tecnología? ¿Dónde están las conversaciones, los mensajes de Genaro García Luna con los capos o con sus cuates, con sus subordinados? Yo me pregunto eso. Entonces, el trabajo del fiscal, recuerda, es sacar información de poquito para ver qué hace la defensa con eso, pero cercar a García Luna. Y el trabajo de la defensa es tratar de desacreditar a los testigos que vaya a presentar la defensa de Estados Unidos. Entonces yo espero que cierren el círculo sobre García Luna y que al mismo tiempo, que para mí es enriquecedor, nos vayan bañando detallitos como este, por ejemplo, el del futbolista, ¿sí? De Tirso Martínez, que uno dice, pues, ¿qué tiene que ver? No, espérate, tiene un testimonio y ese tipo está involucrado en la Liga MX, en la primera división del fútbol mexicano. Entonces, sí hay, Fue 4 veces dueño de 4 equipos de, diferentes de fútbol de claro, la mafia en el fútbol. Entonces, eso nos sirve a nosotros, detallitos que nos sirven. Pero recuerda, sí, el juicio tiene varias partes. A los fiscales lo que les interesa es cercar a García Luna y mostrar lo que han dicho. Estados Unidos dice que es un tipo que conspiró y lo que dijo al principio es un traidor. Eso lo tiene que probar y eso va a ser lo rico de estos días que estemos esperando. Te digo, yo hago mis listas y digo, ¿a quién pueden llamar? Tengo una lista, de veras. La Le digo, estos quiniela, son maestro. testigos. Y digo, ¿qué pueden decir? Pero también tengo otra lista. Yo trabajo, mira, como los viejos periodistas. Todavía uso, perdón, cuando vas a la escuela todavía usas tus tarjetas. Uso mis fichas, luego ya las digitalizo, pero cuando estoy platicando con Vicente o estoy leyendo los diarios sobre lo que pasa allá adentro, digo, este tema me interesa. Sí, y mira, ahí dice mafia de Israel, por en algún momento, ¿sí? Entonces ya hago mis fichas y digo, este tema es una bomba. ¿Por qué? Porque la mafia de Israel está en México desde 2005. El CISEN tenía, ya antes de 2005, ya tenía información de que operaban. Sabemos que la mafia de Israel nace en 1970, que en los 80 se expande a Nueva York. Luego de Nueva York, le dan un golpe casi que es letal y parece que desaparece. Pues sí, desaparece, pero se vienen a México. Incluso podríamos decir de alguna manera que llegó incluso un poco tarde a México, ¿no? 2005, No, estamos hablando de 15 años. sí, no, claro, llegó mucho después, pero sí, seguramente llegó antes, pero sí llega después, porque acuérdate, pues el Estado de Israel nace, es muy moderno, ¿sí? Y se fortalece esta mafia de Israel cuando migran personajes mafiosos rusos a Israel. Entonces llega tarde, sí, pero no por eso son menos salvajes, no por eso y los crímenes de la Plaza Arts te dice cómo son, a plena luz del día. ¿Sí? Entonces son tan salvajes, tan violentos como el Correcto. cártel Jalisco Nueva Generación, como el cártel de Sinaloa, y los tenemos metidos aquí en México.
Correcto. Para cerrar con este primer tema, porque son dos, maestro, ¿usted considera o hay razones para creer que la mafia israelí tiene infiltrados a sus miembros juramentados en los cuerpos de policía, en el ejército mexicano, en el gobierno? Mira, de momento no hay evidencia que tenga infiltrados, pero que está aquí, sí, pero claro, ¿a través de quién? Uno, un grupo a través del cártel de Sinaloa, otro grupo, porque así trabajaron, a través del cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, en el ejército es complicado, ellos lo sabrían, sí, ellos lo sabrían, y es tan delicado el tema con la comunidad judía que inmediato lo atacarían. Seguramente, te digo, lo han intentado, porque las mafias así son, pero es más fácil y más común que trabajen con los cárteles de la droga, porque saben que si algo tiene la comunidad judía, no en este país, en el mundo, es dinero. Y recuerda, ¿qué quieren las mafias? Dinero y poder. Correcto. Maestro Paco Cruz, ¿qué es el Mossad? Se escucha, se habla, se menciona, pero a ciencia cierta no es un concepto que esté dominado en la idiosincrasia del mexicano. No lo tenemos conceptualizado tal y como es. ¿Qué es el Mossad y cómo llegó a México? No, recuerda, ¿qué es el Mossad? Para ponerlo así en clarito, el Mossad es el servicio de inteligencia, contrainteligencia y combate al terrorismo de Israel, que nace prácticamente con el moderno Estado de Israel. Es el servicio, recuerda que es muy famoso porque se ha encargado de la cacería o de cazar a los nazis primeramente, pero pues con nazis de la Segunda Guerra Mundial. Hoy cada vez hay menos, entonces su trabajo es infiltrar la inteligencia de Israel en todo el mundo. Infiltrarla para tratar de colocar, vender el desarrollo tecnológico de Israel, que es primordialmente de espionaje. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega a México? Pues llega a través de personajes que tenemos claros como Eduardo Margolis, cuyo padre, y eso es lo interesante, fue uno de los fundadores del Mossad, que es un servicio tan sólido y serio, por ejemplo, como la CIA, serio en cuanto a ellos corresponde. ¿Sí? Entonces, un servicio que se encarga de infiltrarse prácticamente todos los países que le interesa, sobre todo, ¿por qué? Porque ha hecho o se ha encargado de promover el desarrollo tecnológico. Así que en este momento lo que vende es tecnología de alta gama para que los gobiernos, los cuerpos policiales puedan hacer seguimiento, escuchas, puedan grabar conversaciones, pero de alta gama. Entonces, ese es el servicio del Mossad. Ahora, y tenemos aquí a exagentes del Mossad, pues yo te decía, Eduardo Margolis, lo tenemos, su papá tiene una larga historia en México, así que es claramente que está, ellos se han visto, el Mossad se ha visto involucrado en temas como el tráfico de armas, el contrabando de dinero, pues cómo compras armas, cómo compras tecnología. Pero entonces, ¿hay presencia en México? No, pero claro, tenemos tecnología de Israel en México. En algunos estados se ha colocado tecnología de Israel, así que así llegan a través de exagentes del Mossad y los tenemos aquí en México. Eso no hay ninguna duda. ¿Qué clase de tecnología israelí, por ejemplo, maestro? Por poner algún ejemplo. No, yo te decía, por ejemplo, para escuchas telefónicas, ¿sí? Son maestros en eso, recuerda, todo, de todo tipo de seguimiento, ¿sí? El Mossad, recuerda, por su necesidad de cazar nazis, ¿sí? Desarrolló tecnología, se convirtieron en los grandes espías del mundo. Entonces han desarrollado tecnología para espiar. Recuerda, hay software que México le compró a Israel y que fue entregado a grupos del crimen organizado de gratis. Sí, uno de las riquezas del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, es que él insiste o señaló que el gobierno mexicano, que García Luna le entregó tecnología de espionaje al cártel de Sinaloa.
Hijo, Así que puede ser. tienes todo instrumental de espionaje, software, desarrollo de eso, lo han desarrollado en Israel. Y han tenido contacto con México a través de García Luna, a través de del gobierno de Felipe Calderón, y ese equipo ha llegado a los grupos del crimen organizado gratis, ahora lo sabemos, pagado por nuestros impuestos. Y lo peor de todo, o sea, no, de alguna manera indirectamente, el Estado mexicano ha financiado a los cárteles de la droga. Con tecnología de Israel. Con tecnología de Sí. Israel. ¿Cómo se triangulan los fondos? Bueno, ya hay señalamientos de que han triangulado fondos para comprar esa tecnología. García Luna, bueno, recuerda, yo insisto, porque está documentado, que es una gran mente criminal. No solo triangulaba recursos del gobierno para comprar tecnología china, tecnología de Israel, discúlpame. No solo negociaba para adquirir tecnología de Israel y entregarla al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco Nueva Generación. No, él promovió con autorización de Calderón una carrera armamentista entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Hay que ver qué tienen. Bueno, tienen lanzagranadas, los hemos visto derribar helicópteros. Tienen armamento para penetrar autos blindados del ejército y de la policía. Tienen armamento para declarar guerras relámpago. Tienen armamento no convencional. Los han enseñado a fabricar minas personales que no se veían en este país. Entonces, hoy los cárteles fabrican también eso, minas personales. Entonces, llegamos a un nivel que es de tecnología que solo pudieron adquirir o en Estados Unidos o en Israel a través de Genaro García Luna. Híjole, al final es la guerra que nos ocultan. Eso es una guerra que nos ocultan prácticamente. Mira, Calderón le dio todo el poder a Genaro García Luna como socios, como cómplices, para que Genaro negociara, por ejemplo, te digo, la carrera armamentista entre los cárteles es una, pero también le dio luz verde para que negociara, por ejemplo, las cuotas que le cobrarían a los cárteles que exportaban acero que exportaban ilegalmente acero a China. Si Genaro y su equipo cobraban por cada tonelada de acero que los cárteles enviaban, en este caso, sobre todo la familia michoacana, a China, ¿sí? Genaro recibía una cuota. Genaro negoció las cuotas o las extorsiones, esa es la palabra, las extorsiones a los aguacateros de Michoacán. Genaro negoció que las mineras le entregaran a los cárteles de narcotráfico todos los negocios alternos a la minería y que además trabajaran su negocio. Hay pueblos que tú vas de Michoacán o pueblos de Guerrero que yo conozco y la mafia controla, por ejemplo, el transporte de material que sale de la mina, controla los contratos de los trabajadores. ¿Sí? Hay un control serio sobre todo lo que bordea la minería. Hay mineros canadienses que reconocen que han entregado y han tenido tratos o que tuvieron tratos con los cárteles del narcotráfico. Yo recuerdo mucho, mira, un tipo que se apellida McCowan, un minero canadiense, que sale en la portada de una revista luciendo el oro que sacaban de México. ¿Sí? En la portada de una revista con toneladas de oro ahí, ¿sí? Y él advierte que han tenido que negociar los mineros canadienses con los cárteles de la droga o del crimen organizado de México. Y todo eso por García Luna. Entonces, García Luna no es solo un personaje que controlara la seguridad, es una mente maestra para el crimen que abre los negocios alternos, ¿sí? Que ya no es narcotráfico, es extorsión, trata de blancas, trata de personas o de seres humanos, prostitución, lo controla todo. Lo controla todo. Esa es la mente de Genaro García Luna, pero hay que recordar cómo fue educado desde los 6 años de edad o antes, pero a los 6 años vamos a ponerlo cuando ya podía caminar. Lo educan
viejos agentes de lo que fue el servicio secreto mexicano, que eran muy corruptos. Y lo educan para robar, para delinquir. A los 17 años le forman una banda que ya da golpes en serio. Con su primer golpe se hizo millonario. Entonces, ellos lo meten al sistema, lo llevan y le enseñan cómo controlar, cómo robarse los expedientes. Entonces, Genaro es una mente criminal. Es ese personaje que nos pintan los periódicos de México, romántico, enamorado, bonito, una novela rosa. No, es un asesino sangre fría. Es un personaje, y yo lo he dicho desde que salió el libro, que nació con un destino. Su destino era ser criminal. ¿Sí? Y que además de los delitos que hay en Estados Unidos, ahora hay delitos por los que se le buscan aquí. Entonces, es un personaje que permitió la entrada del Mossad para negociar también tecnología de Israel. Y esa tecnología la entregó a los grupos del crimen organizado, no porque lo digamos nosotros. Ya el grande lo dijo, nos lo regaló. Sí, exacto, o sea, no pagaron ni un solo centavo, es a Y través... recuerda, ha habido denuncias de periodistas en México, de activistas de derechos humanos, de activistas sociales, que fueron, porque está documentado, que fueron espiados a través de software o malware, como le llaman, específico, que fue comprado a Israel. Más de 20,000 mexicanos espiados a través de Pegasus, en el cual se investigaron y espiaron, intervinieron los teléfonos de en ese momento el opositor Andrés Manuel López Obrador, de la periodista Carmen Aristegui, de un montón de personalidades que, pues, dadas las circunstancias, ahora son poder. Ahí tú tienes, esa es tecnología de Israel. ¿Quién la trajo? Genaro García Luna. ¿Cómo? Triangulando llegada de personas, llegada de recursos. Recuerda, mira, mucho me gusta acordarme de aquel pasaje de los detectores moleculares, ¿sí? Ese no fue de Israel, esa era tecnología británica, ¿sí? Una tomadura de pelo, pero ese es el nivel, ¿sí? Porque en aquel evento de la compra de las pistolas o detectores moleculares de droga, se robaron 50 millones de dólares. Así que ese es García Luna. Y esa es la mafia de Israel y esa es la llegada del Mossad a México y esa es la presencia y la importancia de Israel en México. Hay que seguirlo, sí, claramente. Hay que seguirlo. El problema con Israel es que cuando uno se mete o uno habla de la comunidad judía en México, hay un en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo hay un escándalo, pero lo real es que la mafia de Israel ha estado aquí desde antes de 2005 se documenta, ya se sabía, y continúa su presencia en los cárteles de Jalisco, Nueva Generación y cárteles de Sinaloa, y a través de eso, y recuerda, de las bandas de secuestradores, aparecen exagentes del Mossad en México. Así que los tenemos metidos, ¿sí? Los tenemos metidos, los tenemos en el país, y pues ya te digo, esto es una parte apenas de un personaje que declara, ¿sí? Un personaje porque hay que recordarle a la gente que Sergio Villarreal Barragán el Grande también estuvo al servicio de Genaro García Luna, que fue su agente, perdón, fue su testigo protegido. Sí, Así sí. que, mira, es bien bonito porque el Grande le entregaba cuotas del narcotráfico en millones de dólares, pero Genaro García Luna le entregaba no sé cuánto, pero se manejaron altos presupuestos, le entregaba dinero del Estado mexicano al Grande como testigo protegido. Así que es una maraña, te digo que hay que armarla, hay que ir diseccionándola y tejerla para decir, así está el crimen organizado en México, y así lo armó Genaro García Luna. Y tenemos a Israel, tenemos mafia italiana, tenemos todo. Por Híjole. eso es tan complicado el panorama que encontró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Toda la podredumbre de la estructura del Estado mexicano, pero hasta los A su huesos. máximo esplendor. Sí, entonces es complicadísimo, pero ahí están. La herencia maldita de La herencia Genaro maldita. García Luna. Maestro Paco Cruz. Maestro, yo le agradezco mucho su tiempo, su presencia para hablar profundamente de este tema que no está en los medios de comunicación ni tradicionalistas ni convencionales. También no se habla de ellos en los alternativos y creo que es importante que la sociedad mexicana esté enterada de esta situación. No puedo dejar de recordar
el tema de que, en efecto, todo esto igual fue pagado a través de nuestros impuestos. Me recordaba a un chiste que hacía el comediante Carlos Vallarta, en donde decía que si el ejército mexicano te asesinaba, como tú pagaste impuestos y el ejército se subsidia a través de ellos, la bala la auspiciaste tú y por lo tanto es suicidio y por lo tanto te conviertes en el autor intelectual de tu propia muerte. De tu propio, ¿no? Sí, no, eso es cierto, Manuel, parece una novela de ficción, pero mira lo que yo digo, que la de Genaro García Luna es una novela negra, violenta, brutal, y es una novela de terror. Híjole, maestro. Bueno, pues con esa nos vamos a quedar porque, como ya lo mencionaba, lo presagiaba, el juicio todavía tiene mucho más que dar. Maestro Paco Cruz, yo le agradezco mucho de esta charla sabatina que estará disponible muy breve en la plataforma de los Reporteros MX y de Sin Máscaras. Maestro, yo lo abrazo a la distancia. ¿En dónde lo podemos seguir en redes sociales? Manuel, muchas gracias. Ya sabes, @Paco Cruz Jiménez, que ahora está un poco más activo. Y en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Así que muchas gracias, Manuel. Como siempre, te mando un abrazo. Donde ahí se avienta unos tuitazos acerca de Sandra Cuevas. Ya vi, maestro. Pues sí. Mira, es el tema del día, Manuel. Es el tema del día. Mira, mucha gente me criticó porque me dijeron clasista, racista, porque puse que el lenguaje de pulquero. Pero la verdad, Manuel, ese es el lenguaje del viejo pulquero mexicano. Sí, claro. Y ella está peor, claro, hay que decirlo, tienen razón algunos, aquellos eran graciosos, esta no tiene gracia, pero es igual de arrabalera que ellos. Híjole, bueno, pues ahí está. Mentira, como diría y si fuese así, mentira no es, usando sus propias palabras de Sandra Cuevas. Bueno,